Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Puñales por la espalda 3, de Entre los Muertos. Una película que llegará a Netflix, a la plataforma, el 12 de diciembre, en unos días, pero que se estrenó en cines hace 2 semanas en algunos cines bastante selectos, así que si habéis tenido la oportunidad de ir, pues ya la habréis visto, si no, ya os digo que vais a querer ver esta película el 12 de diciembre. Ya sabéis que mis críticas son sin spoilers, ¿vale? No os voy a adelantar nada de la trama ni absolutamente nada, así que nada, empezamos. Giros inesperados, humor bien dosificado y un misterio muy interesante. Eso es lo que vais a poder encontraros con Puñales por la espalda 3, ¿vale? No voy a decir el título entero, a partir de ahora será Puñales por la espalda 3. Y nada, ya sabéis que divido mis vídeos de crítica en diferentes bloques, primero sinopsis, detalles de la producción, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos o donde creo que la gente va a tener más problemillas con esta película, luego un tema a tratar, que en este caso va a ser estreno en cines y distribución de mano de Netflix, y luego mis conclusiones finales. Así que nada, ¿de qué trata esta tercera película de Puñales por la espalda? En esta ocasión, Blanc, el detective interpretado por Daniel Craig, tendrá que investigar una muerte bastante misteriosa. Un cura de un pequeño pueblo, de una pequeña iglesia, ha fallecido en unas circunstancias en las que parece que es imposible que alguien le haya matado. Y ahí arrancará una investigación no solo de algo ocurrido en la actualidad, sino de algo que ocurrió hace ya bastante tiempo. En la dirección y el guión nos encontramos con Rian Johnson, que es el creador de esta saga de películas, y también de películas como Looper o Star Wars Los Últimos Jedi. En el reparto, como os he dicho, nos encontramos a Daniel Craig, interpretando una vez más a este detective, a Josh O'Connor, que es el protagonista de esta historia, y a un reparto de lo más amplio. Tenemos a Glenn Close, a Josh Brolin, a Kerry Washington, a Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott y un largo etcétera. Ya sabéis que estas películas de Puñales por la espalda son con un elenco bastante coral, aunque una persona sea el protagonista, en este caso es Josh O'Connor. Hay muchísimos personajes alrededor, ya que este misterio tiene que ser resuelto y una de estas personas es la culpable. Así que nada, ya situadas las cartas sobre la mesa, voy a pasar a lo mejor de esta película. Y sin ninguna duda es que, en mi opinión, recupera el tono y recupera el espíritu de Puñales por la espalda 1. Yo tengo que decir que a mí la segunda parte me gustó, pero es otra cosa bastante diferente, algo muchísimo más mamarracho, muchísimo más atención, aquí estoy, ¿vale? Estaba intentando llamar la atención tanto visualmente como en las interpretaciones, creo que era todo como más extremo, y esta recupera un poco el espíritu de la primera, algo muchísimo más dramático, muchísimo más asentado, con interpretaciones muchísimo más relajadas. Se nota que esta tercera película ha tenido tiempo para fraguarse, que se ha ido tomando su tiempo a la hora de construir el guión, los personajes, se nota en el entramado de la película, así que eso, se nota una película muchísimo más reposada, a diferencia de, por ejemplo, la segunda, que parecía que estaba hecha un poco corriendo, ¿vale? Porque tenía que estrenarse, te había que justificar todo ese dinero que se estaba gastando en Netflix para conseguir esta licencia para hacer Puñales por la espalda 2 y 3, así que eso, se notaba que estaba hecho un poco deprisa y corriendo. Esta se nota, por el contrario, como os he dicho, muchísimo más reposada, y eso es algo que yo he agradecido muchísimo. Se nota en el apartado de interpretaciones, por supuesto, dirección, guión, y también en todo el elemento visual y musical. La banda sonora es una auténtica joyaza y visualmente la peli es espectacular. Está cuidada al detalle, tiene elementos de fotografía e iluminación que os van a dejar flipando, porque de verdad que es una película cuidada al más mínimo detalle. Además, como os he dicho ya al principio, es una saga que tiene un humor bastante peculiar. Ya la primera lo tenía, la segunda también, y en esta yo creo que consigue la clave perfecta, porque consigue estar súper bien balanceada
entre el drama y el humor. Tiene, por supuesto, comentarios jocosos, tiene, por supuesto, situaciones absurdas, situaciones de humor. De hecho, también tiene interpretaciones que están rozando esa parodia, ese humor que tanto le gustan a él. Y creo que está todo súper bien balanceado en esta peli. Quizá incluso mejor que la primera película. Aunque, ya os adelanto, la primera película me gusta más que esta tercera, pero creo que ha logrado corregir ciertas cosas y ha logrado encontrar un tono muchísimo más acertado con esta tercera película. Además, yo creo que uno de los grandes aciertos, pero que también puede ser una de las cosas que la gente quizá haga que no conecte tanto o no le llame tanto la atención, es que Blanc no es el protagonista de esta historia, de hecho tarda en salir, y han logrado un personaje central muy interesante y con un desarrollo personal brutal. Josh O'Connor es el protagonista de esta película desde que empieza hasta que termina, y todo el arco argumental del personaje es una absoluta barbaridad. A mí me voló la cabeza, ya no solo porque nos exponen un poco el background del personaje, nos cuentan qué fue de su pasado, sino también cómo se enfrenta al presente y esa lucha constante entre ser quien es, la fe, por supuesto, porque, bueno, está centrada en una iglesia, ¿vale? Con unos curas y de verdad que, no sé, creo que logra algo muy interesante con ese personaje y las interpretaciones, ya no solo la de Josh, son maravillosas. De hecho, mientras estaba viendo la peli, estaba agradeciendo muchísimo esta película porque Glenn Close creo que con esta peli ha logrado uno de sus mejores papeles. Creo que el director ha sabido muy bien cómo manejarla, qué indicaciones darle para resultar una interpretación muy sólida y que no está demasiado sobreactuada, en algunos momentos sí, pero que logra una interpretación maravillosísima. Desde luego hacía muchísimo tiempo que yo no veía a Glenn Close tan bien como en esta película. Y así, con el resto del reparto, me ha pasado lo mismo. Así que eso yo creo que logra esta peli la mezcla perfecta entre el misterio, personajes, trama, cómo nos van tocando pues diferentes aspectos, ¿no? Tenemos ahí pues de una familia rota, a la pérdida, a la aceptación, también al hacerse cargo de cosas que a uno no le corresponden. Creo que toca muchísimas cosas y lo hace de una manera impecable. Por eso os digo que me da la sensación de que es una peli muchísimo más reposada. Ha tenido tiempo de reescribir el guión muchísimas veces, de ir añadiendo pequeños detalles según hacía esa reescritura. No sé, me ha parecido algo muy maduro. Seguramente la peli más madura de Rian Johnson hasta el momento. Y bueno, no he mencionado un poco por encima la banda sonora, etcétera. Creo que técnicamente la peli es brutalísima. Y bueno, de aquí paso a lo peor, o donde yo creo que mucha gente va a tener algún pequeño pero. El primero ya lo he mencionado, que es que Blanc no es el protagonista y que tarda muchísimo en salir. De hecho, tarda como media hora en salir el personaje porque nos están contando qué está sucediendo, quiénes son esos personajes, cómo está todo situado, ¿vale? Así que es una peli que quizá a muchísima gente le resulte lenta, porque es verdad que se toma su tiempo para exponernos las cosas, no va directamente a lo que va. Esto también ocurría un poco en Puñales por la espalda 1, se tomaba su tiempo para presentarnos a esa familia, para ver qué había ocurrido, no nos los ponían de golpe. Y en esta peli, pues también se toma su tiempo, va de una manera pausada, cosa que yo personalmente he agradecido muchísimo, pero quizá algunos espectadores pues se aburran al principio o no conecten desde el principio y bueno, pues sería totalmente normal porque cada uno vamos con unas expectativas a la hora de ver una película. Aparte de esto, la verdad es que no he encontrado tampoco nada que me haya chirriado o me haya faltado, porque ya os digo que visualmente la peli es espectacular, está cuidadísima, así que poco más puedo decir de esta película. De aquí paso al bloque de, bueno, pues un tema a tratar, que en este caso ya os he dicho que es el estreno y la distribución por parte de Netflix. Y bueno, aquí además con la compra de Warner que ha ocurrido esta semana, que todavía no se hará efectiva hasta que no se apruebe en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a pasar muchísimo tiempo hasta que veamos si finalmente esa compra se hace efectiva o no. Pero bueno, ha salido la noticia, el estreno en cines, y me da muchísima pena porque es verdad que Netflix estrena muchísimas cosas y muchísimas de ellas pues son bastante olvidables, quiero decir. Estrena películas que son muy potentes, ya no solo Puñales por la espalda
3, sino también Frankenstein, que ocurrió hace unas semanas, hace un mes más o menos, y me da pena porque no les dan el tiempo en las salas de cine que se merecen. Estas películas yo creo que llamarían muchísimo la atención en el cine si tuviesen un estreno masivo, un estreno normal, ¿vale? No en cines selectos en 3 ciudades de España, en 3 cines y ya está, sino que les diesen su tiempo, porque además son películas muy caras. O sea, esta película, Puñales por la espalda 3, es una película carísima. Es verdad que en esta tercera parte se nota ese elemento de dineros, ¿vale? En la segunda, no, a mí por lo menos me parecía todo demasiado artificial para lo que costó la película, pero es verdad que son películas muy caras y que en streaming, pues sí, mucha gente lo agradecerá ver directamente desde casa. Yo muchas veces disfruto muchísimo de ver algo directamente en casa porque o no te apetece salir o no tienes el día, etcétera, y prefieres verlo en tu casa, o porque no puedes permitirte ir al cine, entonces tienes una plataforma y lo ves en casa. Pero es verdad que un estreno en cines ya no solo da dinero a la industria, sino que te hace ver las pelis de una manera diferente. Y me da pena porque estas películas se merecerían un tiempo en el cine antes de su estreno en plataformas. Y eso es algo pues que Netflix no hace. Me da muchísima pena porque creo que podría haber conseguido esta película algo muy importante, sobre todo ahora que estamos en época navideña. Es verdad que Avatar viene enseguida, etcétera, pero creo que podrían haberlo petado bastante con esta película. Y bueno, pues yo creo que eso, quizá el primer fin de semana llame muchísimo la atención, pero creo que va a ser una peli que en un mes o así, por desgracia, pues muchísima gente ya no se va a acordar de ella, porque este consumismo rápido que tenemos hoy en día nos hace olvidarnos de las cosas muy rápidamente, ¿no? Si Sin Puñales por la espalda 1, que fue espectacular el boca a boca y cómo esa peli se fue fraguando en el público, sin ese éxito en cines, esta película no habría existido, quiero decir. Entonces, no sé, me da pena que la distribución en cines y los estrenos, pues estén como están, ¿no? Y eso, nada, quería dejar esta pequeña reflexión aquí, porque eso, Frankenstein tampoco ha tenido grandes datos de taquilla, porque evidentemente se ha estrenado en 5 cines, y creo que es una peli que en cine gana muchísimo, porque además hay una gran diferencia entre ver cine en casa y cine en cine, ¿vale? Aunque hay muchísima gente que en el cine saca el puñetero teléfono, que yo un día, me vais a ver en las noticias, porque un día voy a coger el teléfono a alguien y se lo voy a tirar a la pantalla. Bueno, a la pantalla no, se lo voy a tirar a la cabeza, mejor dicho. Pero eso, que en casa nos concentramos menos en lo que estamos viendo porque tenemos muchísimas más distracciones. Además, en nada pausas la película para irte al baño, pausas la película para ir a por algo de beber. Te quiero decir, en el cine estás como en una pequeña burbuja y prestas muchísima más atención a lo que hay en pantalla, y eso es una experiencia completamente diferente, que yo entiendo perfectamente a la gente que prefiere verlo en casa, ya sea por recursos económicos, ¿vale? Que no puede permitirse ir al cine a ver todas las películas que quiera, o gente que prefiere verla en casa, sin más, quiero decir. Yo tengo suerte porque tengo un Cinesa al lado de casa y pago la tarjeta mensual de 17 euros y puedo ir a ver todas las películas que quiero al cine. Pero eso, entiendo que mucha gente pues prefiere verlo en casa, etcétera. Nada, mi conclusión final, mi puntuación para Puñales por la espalda 3 es de 4 estrellas y media sobre 5. Es una peli espectacular, cuidada al detalle, visualmente maravillosísima. Estoy deseando volver a ver la película y estoy deseando escuchar la banda sonora en bucle. Espero que alguien me la saque en vinilo para poder tenerla en casa. Y también me fliparía muchísimo, aunque de las pelis anteriores no sacaron, sería un libro de arte para ver cómo está construida toda esta historia, ¿no? Esos decorados, porque además, al igual que en la primera película, ocurre en como 3 localizaciones, ¿vale? Todo ese diseño de producción a la hora de construir esos escenarios, esa iglesia, ese salón que vemos en la peli, pues a mí es algo que me interesa. Me fliparía que lanzasen un libro de arte, dudo que lo saquen, pero bueno, que nada, que esta es mi opinión de Puñales por la espalda 3. Aquí abajo en comentarios podéis decirme si tenéis ganas de verla, si no tenéis ganas de verla, si os gustaron las anteriores películas. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Nos vemos muy pronto. Adiós.
Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.